La muerte nos ha estado rondando. Estos tiempos de la pandemia del COVID-19 han sido muy difíciles para millones de personas en el mundo, esto como consecuencia de la muerte inesperada que suele venir de esta enfermedad. Sin embargo, hay otros tipos de muerte que deben ser objeto de reflexión, sobre todo desde el punto de vista de la ética. Esto es lo que ha hecho Javier Duque Daza, un escritor y pensador colombiano. Javier Duque Daza es doctor en ciencia política, profesor investigador de la Universidad del Valle, allá en Colombia. Ha publicado varios libros, varias investigaciones, como Colombia, Leviatán destruido y partidos inoficiosos. Recientemente ganó el primer lugar en el 15º concurso de ensayo de Caminos de la Libertad con el trabajo Morir por elección, eutanasia, libertad y límites del Estado. Javier Duque, es un placer conversar contigo a la distancia. Gracias por tomar esta telellamada. Igualmente, un gran placer, es mucho gusto en conversar acerca de estos tópicos de la libertad. Gracias, Javier. Cuéntanos en primer lugar, el tema es la eutanasia. Hay quien piensa que no es relevante. Mucha gente, sin embargo, dice que es el tema más relevante. Albert Camus, el filósofo francés, decía que el suicidio es el tema fundamental de la filosofía. ¿Qué opinas tú? De acuerdo, y antes de Camus uno se puede remontar 2000 años atrás o puede encontrar el pensamiento de los comienzos de la modernidad en Bacon, en Hume. Hay en general una gran corriente de pensamiento que defiende la libertad, incluida la libertad para elegir cuándo y cómo morir. Se dice que es una muerte digna, pero hay gente particularmente religiosa que dice que no nos corresponde a los seres humanos tomar la decisión de cuándo o cómo morir, que eso le toca a Dios. ¿Qué opinas? Claro, ahí hay un contraste entre uno de los fundamentos básicos del pensamiento liberal, que es la autonomía, y otras formas de pensar al ser humano y a la vida que consideran que la vida no le pertenece a la persona, sino a quien ha sido creadora de esa persona. En este caso, un Dios, una creencia superior. Por lo tanto, nadie es libre para decidir qué hacer con su vida y debe estar sometida un poco a la naturaleza, que sea la naturaleza la que defina cuándo esa persona va a dejar de vivir y no la misma persona. Entonces allí sí hay un fuerte contraste entre visiones acerca del ser humano, de su libertad y en general pues de la vida. Javier, tengo entendido que este ensayo surge de una experiencia personal. ¿Nos podrías narrar esto? Sí, hace casi 10 años yo en Cali, ciudad donde viví mucho tiempo y donde trabajo en la universidad, llegué a un lugar en donde me iban a cortar el cabello y a los pocos minutos entraron dos personas y dispararon, le quitaron la vida a otra y por alguna razón también me dispararon a mí cuatro veces. A raíz de eso yo estuve un año en una clínica en un estado muy grave, 6, 7 meses sedado, inconsciente, y después de eso debí volver unas 5 o 6 veces a hospitalizarme también en condiciones muy graves. Todo esto sí, pues yo le solicité en determinado momento a mi esposa que si ella estaría en disposición de suspender mi vida. Y eso, pues, de allí surgió alguna consideración, después también lo discutí con una médica y en general, pues me di cuenta que la sociedad le impacta esa posibilidad, Y porque pues siempre se ha creído que la vida es el valor supremo, entonces violar ese valor supremo no es fácil después de una tan larga tradición de su defensa. el, Entonces, ese fue el origen.
En la mayoría de los países del mundo, de hecho, si alguien te ayuda a quitarte la vida a través de un proceso de eutanasia, esta persona puede ser objeto de una denuncia penal por homicidio. Hay muy pocos países del mundo en donde se ha establecido ya un proceso legal para la eutanasia. ¿Qué te dijeron esta doctora? ¿Qué te dijo tu esposa? ¿Sí te ayudarían? ¿Y sabían de las consecuencias legales que esto implicaba? No, ellos, pues, por supuesto, los médicos, de hecho, el juramento hipocrático excluye cualquier posibilidad de eutanasia y salvo en unos casos específicos de una reflexión muy profunda, se hace. En general, las personas lo primero que plantean es, pues además del choque que eso implica, es que hay una criminalización. Es decir, solo en 7 países del planeta no está ampliamente despenalizado. El país más avanzado es Holanda, que en este momento está discutiendo incluso que cualquier persona mayor de 55 años, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, puede solicitar que le ayuden a morir. Entonces, detrás de eso hay una frase que diría, ¿y por qué es una obligación vivir? Hay un libro, no sé si lo conozcas, que se llama El Dios Salvaje, de Savage God, de A. Álvarez, que narra una circunstancia en el Reino Unido en el siglo XIX. Una persona que trata de suicidarse, se corta el cuello, no se muere, llegan los médicos, le salvan la vida, se pasa mucho tiempo recuperándose con grandes dolores, y una vez que recupera ya la salud, es juzgado por haberse suicidado, lo cual era un delito en ese entonces en la Gran Bretaña, y lo cuelgan para castigarlo por haber tratado de suicidarse. ¿Conocías esta anécdota? No, no la conocí y me parece perfecta para reflexionar una de las 4 dicotomías que yo planteo en el escrito, y es entre estado neutral y estado paternalista. ¿En qué momento y cómo el Estado se puede atribuir la potestad de regular la vida y la muerte de los individuos y de controlar su voluntad? Entonces, me parece allí que hay que defender el Estado. En ese sentido, no tiene la menor potestad para inmiscuirse en las decisiones íntimas y privadas del individuo. Una cosa es regular la sociedad para evitar que ésta desaparezca o para evitar que ésta entre en conflagración, que ésta entre en severas contradicciones que impliquen atentar contra la libertad de los demás. Y otra cosa es inmiscuirse en las decisiones individuales y penalizar a las personas. ¿Cómo puede ser un criminal una persona que le ayuda a alguien a un buen morir? Deberían es premiarla. Javier, sin embargo, la situación en nuestro mundo es completamente diferente. ¿Cuál es tu argumento filosófico? ¿Por qué dices tú que el Estado no se debe inmiscuir en una decisión tan personal como saber si mantienes tu vida o si decides dejarla? Porque de manera taxativa yo soy dueño de mi vida. Yo tengo la capacidad para decidir por mí mismo. Y el principio de libertad básica negativa que le dice al Estado, hasta aquí llega usted. Hay una pared, hay un muro infranqueable. El Estado no puede inmiscuirse en mi vida. En el momento en que ocurra eso, caeremos en sociedades comunitaristas que niegan la libertad del individuo y que autorizan a un ente por encima de las personas a que regule sus propias vidas. Entonces habría que regular el alimento, habría que regular y penalizar a quienes consumen grasas saturadas, por ejemplo, porque están atentando contra su vida. Entonces, eso implicaría un control absoluto, que es propio de otro tipo de sociedades. Eso precisamente fue lo que caracterizó o caracteriza el totalitarismo, el control de la vida privada e individual. Eso es una premisa defendible de forma absoluta y es propia de las democracias. ¿Cuál es, La esfera pública
la esfera privada y la esfera íntima son absolutamente distintas y las dos últimas son potestad del individuo. ¿Cuáles deberían ser entonces los límites de la libertad individual? ¿Hasta dónde puedo yo decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida? ¿O es como decía John Stuart Mill, sobre mi cuerpo yo soy soberano? Soy soberano en tanto no afecte la soberanía de los demás. Es decir, los límites los imponen, por supuesto, el principio de que si yo soy libre, también los demás lo son. Entonces, así como yo defiendo mi espacio de mi intimidad y mi privacidad, también los demás la defienden. Entonces hay un límite, digamos, lo natural. El principio es la libertad, tiene los límites que ella misma genera. La Ahora, genera y los demás también la tienen. hay un instinto de supervivencia que nos hace, pues, tratar de sobrevivir aun cuando estemos en muy maltrechas condiciones, o por lo menos a mucha gente le pasa esto, que quiere, incluso cuando está en condiciones muy malas, quiere seguir viviendo y hace un esfuerzo por vivir. Aquí la pregunta es si este instinto de conservación, este instinto de supervivencia, no nos dice algo acerca de lo que es la naturaleza humana y debería ser algo pues que nos hiciera intervenir, en todo caso, que al Estado lo hiciera intervenir. No, no porque solo el individuo es capaz de decidir qué es lo mejor para sí mismo. Hay una situación muy clave, por ejemplo, en casos similares al mío, cuando hay una neuropatía. La neuropatía no se cura, Ujú. es crónica y cuando se hace permanente es insufrible. No hay nada que la controle, la morfina no sirve y la morfina es de lo más fuerte que hay. Una persona no puede vivir con un dolor de alta intensidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando la persona considera que es mejor morir a seguir viviendo en esas condiciones, eso es absolutamente respetable. Si hay otra persona que considera que puede vivir con el dolor, es absolutamente respetable. Ambas decisiones son respetables porque son tomadas de forma autónoma. Nadie más puede decidir por uno mismo cuando uno está competente mentalmente. Otra cosa es lo que llaman la eutanasia pasiva, por ejemplo, cuando hay una persona en coma que un tercero le toca decidir. Y aún allí hay problemas porque se argumenta, bueno, y si esa persona no estuviese en coma, ¿qué decidiría? Entonces, siempre es complicado que un tercero decida por alguien, y mucho menos que sea el Estado. El Estado le prohíba a uno morir por voluntad propia, eso no tiene sentido. Javier, ¿tú has tomado disposiciones? ¿Has dejado algún escrito sobre qué te gustaría que ocurriera si ya, no sé, si ya no tuvieras posibilidades de sobrevivir? No, Yo, no, no porque mi situación es oscilante. Entonces, yo ya llevo una década y trabajo desde mi casa. Ahora que se ha popularizado el Zoom, pues yo llevo 7 años trabajando con Zoom. Yo doy mis clases desde una plataforma, he publicado 9 libros en 10 años, escribo artículos en todas partes. Eso me permite vivir. El día en que el dolor se vuelva permanente, ese día sí habrá que tomar una decisión. Afortunadamente, pues han logrado una combinación de medicamentos de opiáceos y eso controla el cuerpo. Pero en muchos otros casos no es así. Personas en mi misma condición con los cuales he conversado sufren bastante y como tienen creencias religiosas muy fuertes, pues se niegan a tomar una decisión porque consideran que estarían faltando a sus principios religiosos. Y eso pues también es respetable, pero yo no los comparto. Javier Duque, gracias por hablar con nosotros en la entrevista acerca del tema de la eutanasia y la libertad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.